Shabbat Shalom, mi querido Asmoshia, y bueno, Shabbat Shalom para todo ese remanente de Israel entre las naciones. ¿Quién se goza? ¿Quién se goza en este Shabbat? Amén, nos gozamos, ¿verdad que sí? Porque estamos celebrando el día más sagrado de la semana, estamos celebrando el Shabbat y estamos gozosos, estamos alegres, a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todas las adversidades, siempre debemos estar sonrientes, ¿sí? Entonces le decimos al que está al lado, sonría porque estamos en Shabbat, ¿verdad? Entonces, a ver, exacto, una sonrisa así grandota, muy bien, excelente. Ahí está nuestro Asmoshia, mire, también con una sonrisa de oreja a oreja, como se dice. Damos gracias al Eterno y el Shabbat es un día de mucha alegría. Y hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante, que como bien lo mencionó nuestro Moshiach, se llama la profecía, el profeta y el fin del mundo. ¿Sí? Damos la bienvenida a todos los hermanos para este estudio, para compartir la palabra, para enseñar principios muy elementales y fundamentales de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestro apego al Eterno, de nuestra confianza, de esa presencia divina que siempre debe estar en nosotros y también cómo poder interpretar la escritura correctamente. Siempre hemos escuchado hablar del fin del mundo. ¿Quién no ha escuchado hablar del fin del mundo? Creo que bastante, ¿verdad que sí? Y sobre todo en este tiempo, cuando comenzó la pandemia, hubo esa zozobra, esa especulación, ese suspenso, no solamente en un grupo pequeño, sino en todo el mundo, porque siempre, cada vez que se suscitan estos eventos, las personas automáticamente, toda la raza humana ya tiene una mentalidad. Ya empieza a pensar, ya empieza a analizar. Siempre al ser humano le ha gustado saber o ha querido saber qué le depara el futuro. Siempre. Y cuando nosotros hablamos del fin del mundo, siempre está de por medio diversas profecías. Muchas, no solamente en la escritura, no solamente en la Biblia. Ahorita quizás vamos a hablar de ciertas cosas, de cómo incluso a través de otras sociedades han analizado el fin del mundo, cómo se ha visto el fin del mundo, cómo han percibido ellos el fin del mundo o lo que se conoce como el fin del mundo. Nosotros desde la perspectiva hebrea, desde la mentalidad hebrea y sobre todo como creyentes en Mashiach tenemos quizás otro no el fin del mundo, como ese cataclismo universal donde todo va a dejar de ser. No, sabemos que viene algo muy fuerte para este planeta. Sabemos que en el concepto bíblico se llama angustia de Jacob, la persecución. En el mundo cristiano se llama la gran tribulación, pero también nosotros le podemos llamar de esa manera. En hebreo se llama la Sará Gedolá. Sin embargo, hay eventos que van a desencadenar grandes cosas en este mundo. Y quiero comenzar leyendo Lucas. Vamos a leer una de las porciones que nuestro santo maestro Yahoshua nos mencionó acerca de los eventos proféticos que sucedieron, pero que se van a volver a repetir. Recuerden, amados, que una de las cosas principales que debemos entender es que la profecía es cíclica. ¿Qué significa eso? Que lo que fue, volverá a ser. Es decir, que lo que sucedió, volverá a suceder. Son cosas que van a volver a suceder, que posiblemente ya acontecieron, pero que van a volver a acontecer. Por eso les voy a pedir que me lean a Lucas, el libro de Gilel, capítulo 21. Vamos a leer 18 versículos, 18 versos, 18 pasukim. ¿Quién me lo lee, por favor? Del verso 10 al 28. ¿Sí? ¿Alguno de los hermanos que está aquí en Zoom, si son tan amables para que quede allí registrado para todos los hermanos que están en línea? Vamos a comenzar hablando de una perspectiva de nuestro santo maestro, ¿sí? Lucas 21, del 10 al 28. Amén. Adelante, mi querido Aj. Lucas 21, versos 10 al 18. Dice así. Entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambre y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas les echarán mano y los perseguirán a ustedes. Los entregarán a las sinagogas y los meterán en las cárceles y los llevarán delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les servirá para dar testimonio.
y que decidan en sus corazones no pensar de antemano cómo van a responder, porque yo les daré palabra y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Y hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán y harán morir a algunos de ustedes. Todos los aborrecerán por causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Amén. Amén. 18. Ese fue hasta qué verso, mi querido hermano. Hasta el 18. Es hasta el 28. Hasta el 28, véalo allí, mi querido. En el verso 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí? ¿Ya se cumplieron los tiempos de los gentiles? Lo que se conoce como Meloja Goim, no se han cumplido los tiempos de los gentiles. Y el verso 32 dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Amados, esto es una profecía de nuestro Mesías. Esto se cumplió. Jerusalén fue pisoteada. Jerusalén fue hollada. Jerusalén incluso fue arada hasta los cimientos. Su nombre fue borrado. Y eso sucedió en el año 132, en la Segunda Guerra de los Judíos, cuando el último bastión de la guerra, que fue Masada, fue destruido. Vino Vespasiano y en contra de aquel falso Mesías, pero un líder político militar de Israel, como lo fue Shimon Bar Kokhba, uno de los primeros falsos Mesías que tuvo Israel, pero que lideró una revuelta judía en contra de Roma, y que de esa manera sucedió que Vespasiano viene después con todo y arremete y destruye Jerusalén. Incluso manda a arar lo que queda para que no existiera nada, y aparte le cambia el nombre. Le cambia el nombre en honor a sus dioses. Le cambia el nombre, primero le cambia el nombre de Israel a Aelia Palestinae, y a Jerusalén le coloca Aelia Capitalina. ¿Para qué? Para entonces borrar el nombre, para que ya el pueblo de Israel o los judíos no tuviesen una patria a donde regresar. Eso sucedió. Israel fue hollada por los gentiles. Pero ¿qué sucedió después? Dice nuestro Mesías que Israel será pisoteada por los gentiles. Va a tener un gobierno gentil hasta que el tiempo de los gentiles pase. Eso es una profecía. ¿Qué significa esto? Que Israel o Jerusalén va a pertenecer, aquí está hablando de Jerusalén, va a pertenecer a los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese tiempo de los gentiles no se ha cumplido. Y aún Jerusalén todavía no es la capital de Israel. Cuando Jerusalén pase a ser la capital de Israel, es cuando dijo nuestro Mesías, no pasará esta generación, hasta que esa generación no va a pasar, sino que esa generación va a ser la que va a ver la segunda venida de nuestro Santo Maestro. Amados, yo creo, y es mi opinión, ustedes pueden estar en total desacuerdo, yo creo que nuestra generación puede ser la candidata segura a esa última generación de esta edad presente y a la primera generación de la edad mesiánica, y consecuentemente protagonista de los eventos que van a sacudir la historia del mundo, o por los dolores o como dice la Escritura, como los dolores de una mujer embarazada, a la cercanía del alumbramiento. Y eso es precisamente lo que explica uno de los grandes propósitos de esta enseñanza. En resumen, recuerden, nuestro Mesías dijo que Jerusalén pertenecería a los gentiles, que iba a ser pisoteada por los gentiles, y que cuando dejara de ser pisoteada por los gentiles, entonces, ¿qué va a suceder? Dice que cuando ya Jerusalén pase a ser dominio nuevamente de Israel, a ser esa capital de Israel, porque hoy en día, ¿cuál es la capital de Israel? Tel Aviv. Cuando Jerusalén pase a ser la capital nuevamente de Israel, dijo nuestro Santo Maestro que allí esa generación que vea eso, esa generación no va a pasar hasta que no se vea, porque va a venir la segunda venida de nuestro Mesías. Es decir, que yo, Francisco Araque, considero que esta generación es la candidata perfecta para ver que Jerusalén pase a ser la capital de Israel nuevamente. Y segundo, que puede ser
la candidata perfecta para ver la segunda venida de nuestro Mesías. Y cuando hablamos de estos temas, amados, debemos aclarar muchos puntos para entender la riqueza de la profecía desde un punto de vista hebreo. Porque hoy en día vemos a tantos adivinadores en la religión, a tantas personas que se levantan y les dicen, así les ha dicho el Señor, y les empiezan a adivinar el futuro, ¿verdad? Y muchos de ellos se cumplen, ¿o no? ¿Ustedes han visto que alguien en alguna religión se ha levantado y ha dicho, así te dice el Señor, y de repente se cumple lo que dijo? ¿Eso es un profeta? ¿Eso es parte de la profecía? Porque también las líneas psíquicas se cumplen. También las profecías de Walter Mercado se cumplieron. Muchas de ellas se cumplieron. ¿Eso lo hace un verdadero profeta? ¿Hace un verdadero profeta o a alguien que tiene realmente la profecía, que cuando dice, así te dice el Señor y se cumple, eso lo hace realmente un profeta certificado? Todos los profetas que hablaron del fin, como del Tanaj, del Antiguo Pacto, también como los de Brit Hadashah, amados, no fueron las únicas voces que hablaron acerca del fin del mundo. Hubo otras voces llamadas proféticas, es decir, otras culturas, otras creencias, que también hablaron de profecías acerca del fin del mundo. Por ejemplo, el fin del mundo en la mitología egipcia. Ellos tenían una percepción y habían profecías en la mitología egipcia acerca del fin del mundo. En la mitología nórdica, últimamente con tanto auge cinematográfico relacionado con la mitología nórdica, todas esas películas que están de moda ahorita, yo creo que el mundo se ha empapado un poco acerca de la mitología nórdica, del Ragnarok y todo eso. Sí, ellos incluso, a mí me da mucha curiosidad porque en la mitología nórdica los dioses no eran perfectos como lo son en la mayoría de las culturas. Para ellos los dioses incluso eran merecedores de justicia porque también cometían crímenes. También tenemos la mitología griega. Hablaron del fin del mundo. También está la mitología romana. Amados, pareciera que cada grupo religioso, cada cultura tuviese su propia versión del fin del mundo. 6 siglos, le voy a comentar algo, 6 siglos antes de nuestro Mesías, llegó el zoroastrismo. ¿Ustedes saben quién fue Zoroastro? ¿Qué es el zoroastrismo? Lo que hoy en día se conoce como Afganistán, perdón. Zoroastro fue el creador del mazdeísmo. Fue el zoroastrismo, se da nombre por ese fundador, quien fue Zoroastro. Y es la denominación de la religión que deriva incluso de esa religión que mencioné hace un momento, de lo que es el mazdeísmo. Y se funda en las enseñanzas de este profeta y reformador Zoroastro, que incluso reconocen a cierta divinidad como el único creador de todo, el supremo y el absoluto. Y eso fue lo que enseñó Zoroastro. Incluso él enseñó que habría un enfrentamiento final entre las fuerzas del bien, entre las fuerzas del mal, y este enfrentamiento iba a producir grandes catástrofes que provocarían la llegada de uno de sus descendientes. Y ese descendiente el que le daría sería el que le daría la victoria a las fuerzas del bien sobre el mal. Eso fue uno de las tantas profecías acerca del fin del mundo. Porque nosotros solamente hemos visto las profecías que nos habla la Escritura. Pero aquí quizás vamos a hablar también, por ejemplo, del Maitreya. ¿Quién ha escuchado acerca del mitrayismo? ¿Han escuchado de Maitreya? Incluso por allí hace poco hubo entre cristianismo y uno que dijo que él era la reencarnación de Maitreya y logró engañar a mucha gente. Antes de nuestro Mesías se conoció del mitrayismo. Maitreya igualmente es parte de lo que se conoce como el budismo. Siglos antes del Mesías habló también del fin del mundo desde una perspectiva totalmente ajena a lo que nosotros conocemos. El hinduismo tiene profecías acerca del fin del mundo, de universos visibles e invisibles, que las personas van a morir, van a pasar por un juicio y dependiendo de su karma van a ser juzgados y va a haber otra vez la reencarnación y esa reencarnación va a ser de evento en evento
que por fin va a suceder, que van a reencarnar todos en otro planeta. Y eso, aunque ustedes no lo crean, lo vemos impregnados en las películas de Hollywood hoy en día. Poco a poco, lo que ha sido la cinematografía actual ha ido inyectando en las personas parte de lo que son el fin del mundo desde la perspectiva de diferentes culturas. Hay una película que se llama Presagio, que tiene un famoso, se llama Nicolas Cage, ¿sí? Que tiene parte de lo que son las profecías de Ezequiel con lo que es el hinduismo. Y yo vi esa película. Y a los niños se los llevan a otro planeta a comenzar todo de nuevo. Eso es entre el hinduismo, eso es entre el mitrayismo, eso es entre la cultura hebrea. Y han hecho una mezcolanza de todo eso. Amado, tenemos profecías en el islamismo. Hay una secta del islamismo, los chiitas, que ellos enseñan que Jesús va a venir y va a que cuando habla de los fines del mundo, que él va a regresar a la tierra, que va a gobernar al mundo entero desde Jerusalén y que va a unificar a todas las naciones y que va a hacer del mundo una sola familia, pero que la única religión que va a existir y que todos van a tener, a que ustedes no saben cuál va a ser, la musulmana. Eso es una profecía que está en los musulmanes. A ver, ¿quién ha escuchado de Michel de Notre Dame? Oh, ya, yo sé que no lo han escuchado con ese nombre. ¿Quién ha escuchado de Nostradamus? ¿Han escuchado de Nostradamus? ¿De las profecías? ¿Sí? De las profecías de Nostradamus, que habló acerca de tantas cosas, acerca del fin del mundo. Y él profetizó que en el cuarto milenio, en el año 3797, allí se acababa el mundo. ¿Cuánto falta para el año 3790 de nuestra era? ¿Cuánto falta para el 3797? 1770 y pico de años. Eso lo profetizó Nostradamus. Amados, y el tiempo nos faltaría para empezar a investigar, a mencionar tantas profecías que de las culturas pasadas, de las culturas de las civilizaciones antiguas, que hablaron acerca de lo que fueron todas, lo que fue el fin del mundo. También tenemos en el siglo XVI a los cuáqueros, que hablaron también que en el año 1792 de nuestra era vendría nuevamente el Mesías. Eran cristianos. Sin hablar de las profecías cristianas, de las películas también cristianas, donde la gente se desaparece. La famosa profecía de Harold Camping también, que el fin del mundo iba a ocurrir el 21 de mayo del 2011. ¿Se cumplió o no se cumplió? No se cumplió, obviamente. Y después dijo que no era en mayo, sino que era en octubre del 2011. También le falló el cálculo. Creo que el espíritu, el Ruach Nebuá, el espíritu de profecía no estaba por allí. Y ni qué hablar del calendario maya, del 21 de diciembre del 2012. La famosa película 2012. ¿Quién la vio? Yo la vi, muy famosa. Y la gente asustada, desesperada, porque el 21 de mayo se iba a acabar el mundo. Y después cambiaron para que no fue el 21 de mayo, sino que fue para diciembre de ese mismo año. ¿Sí? Y ni qué hablar, amados hermanos, de los que hoy en día, incluso en las raíces hebreas, tenemos profecías del fin del mundo. Están ya vaticinando el 2030, la segunda venida del Mesías. Otros ya han dado fechas específicas. Hay fulanos profetas acerca del fin del mundo y han tenido el tupé. Es más, tienen mayor revelación incluso que el hijo de Elohim. Porque, ¿qué dijo nuestro Mesías? Que el tiempo de su segunda venida, ni los mensajeros, ni el Hijo tenía esa revelación, solo el Padre. Hoy en día tenemos a gente que en las raíces hebreas, en el cristianismo, que tiene mayor revelación que el Hijo. ¿Ustedes sabían eso? Y estoy siendo sarcástico, si no lo sabían. ¿Ustedes sabían eso? Que hoy en día hay gente que tiene más revelación que el Hijo de Elohim, porque ya están dando fechas. Ya están insinuando fechas. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros qué decimos? Que estamos
en los tiempos finales que podemos diagnosticar, porque aún esa revelación no se ha dado a ninguno de los hombres y no se va a dar, porque si aún ni el Hijo sabe el tiempo en el cual nuestro Padre lo va a enviar, ¿cómo se le ocurre a alguien decir, alguien de carne y hueso no transformado, se le ocurre decir o especular que va a un tiempo para determinar la segunda venida del Hijo del Hombre? Eso es arrogancia y de la mejor calidad. ¿Podemos especular y tenemos sombras proféticas? Claro que sí, pero no sabemos el tiempo. Sabemos, podemos diagnosticar cuándo estamos en el tiempo cercano. Claro que sí, porque no podemos estar dormidos. Porque la segunda venida del Hijo del Hombre no nos puede agarrar como un ladrón en la noche. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Shaul, ¿verdad? Incluso, amados, si vemos una de las profecías desde el punto de vista lógico más interesante, fue la de Isaac Newton. Ustedes han estudiado acerca de Isaac Newton, este científico tan renombrado, que él, utilizando cálculos matemáticos, dijo que si lo que se llama en el mundo el fin del mundo puede ser en el 2060. ¿Cuánto falta para el 2060? Estamos en el 2022. ¿Faltarían qué? 38 años. 38 años. Posiblemente alguno de nosotros ya no estemos en este mundo. Tampoco en el otro, porque estaríamos esperando la resurrección, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, mis queridos hermanos, con todas estas profecías? ¿Y qué vamos a hacer con todos estos profetas? Amados, como hijos de Israel, la Torá es nuestra única regla. Sí, así dice nuestra Jolulú. Nuestro Eduardo dice que no vio esas películas, que él estaba orando en ese momento. Vamos a creerle que él estaba orando en ese momento. Y incluso dice nuestra Jolulú, unos dicen que falta 7 años. Otros 10 años, otros, amados, nosotros debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros hablamos. ¿Cuál es el espíritu que está operando? Porque la única regla, la única medida perfecta es todo aquello que está en línea con la Torá. Si está en línea con la Torá, tiene sentido. Si no está en línea con la Torá, no tiene sentido. Para no errar el camino, el blanco, la Torá nos da muchas evidencias de quién es un auténtico profeta, al cual debemos escuchar y aprender, y quién es un falso profeta, o qué es un fallido profeta. No debemos escuchar ni temer, ni estudiar sus enseñanzas. Amados, pueden hacer descender fuego del cielo, y eso lo vamos a ver. Pueden trastocar el mundo a su alrededor. Pero allí es donde se va realmente a determinar quiénes son los hijos de la luz. Amados, hoy en día tenemos, incluso dentro de la cultura hebrea, más de 40 fuentes apocalípticas. No solamente el libro de Apocalipsis. Y no estoy hablando de tradiciones orales o algo por el estilo. No. Estoy hablando de que hay más de 40 fuentes. Algunas apócrifas, algunas pseudoepígrafas, algunas con diferentes tendencias, pero muchas impregnadas con la cultura hebrea que tuvo nuestro Mesías y que avalan las palabras de nuestro Mesías. Pero ¿qué vamos a hacer con todos estos fulanos profetas? ¿Qué vamos a hacer cuando el Espíritu está soplando para un lado y la gente anda para el otro? Eso es lo peor que le puede pasar a un siervo de Elohim. El espíritu de Adonai está soplando para la derecha y la gente quiere andar para la izquierda. El espíritu de santidad está apuntando a la izquierda y la gente está yéndose para la derecha. Porque cada quien está buscando crear su propio mundo y no se están sujetando a la doctrina de la Torá. No están utilizando la regla para medir todo tipo de enseñanza que es la Torá. Y no se están apegando a la búsqueda constante de la palabra, al contacto y al apego con el Elohim. Debemos aprender, amados hermanos, a diferenciar según la Torá quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. ¿Qué es la profecía? En hebreo,
se dice nebuá. Nebuá. Espíritu de profecía se dice ruach nebuá. ¿Qué es la profecía? Desde el punto de vista de la Torá, amados, es una experiencia de inspiración en el cual una persona, un individuo, llega a un nivel espiritual tan elevado que literalmente su alma se fusiona con la presencia divina. De tal manera que no solamente lo sientes, sino que tiene absoluta conciencia de esa unión. Y una vez que esa unión tiene lugar, el profeta comprende con claridad que el espíritu al cual está unido es el aliento divino. Y está tan seguro de esa unión con la divinidad que para él no hay diferencia entre sentir y ver que tiene algo en su mano o que está unido con el Eterno, como si fuera su propio sentido mismo. Es decir, que tiene una conciencia del Eterno muy alta, que para él constantemente está pegado a la presencia divina. La persona que tiene el espíritu de la profecía tiene un contacto continuo con la inspiración divina. Anda conectado con el Eterno. Está influenciado por la presencia divina. Se deja guiar. Recuerden que hemos estado hablando, e incluso anoche estábamos comentando acerca del tema de la llenura del Espíritu de Santidad, y hablábamos que cuando una persona tiene el Espíritu de Santidad, tiene esa presencia divina, tiene apego con Elohim, está fusionado con la presencia del Eterno, no significa que está posesionado. Siempre Wilfredo va a ser Wilfredo. Tiene el Espíritu de Santidad, tiene la llenura del Espíritu de Santidad, pero él siempre va a ser Wilfredo. Su libre albedrío nunca se quita, solo que él lo cede a la presencia divina. Y por eso tiene conexión con el Eterno. Por eso escucha la voz del Eterno. Por eso tiene la presencia divina, pero nunca deja de ser Wilfredo. Y todo lo analiza a través de la Torá. Aún la presencia divina, porque va a ser probado. Por eso es que incluso uno teniendo la llenura del Espíritu de Santidad, dice Shaul, no entristezcan al Espíritu de Santidad que están ustedes. Tengan cuidado de no hacer las cosas que andan en contra de la presencia divina. Anden en rabias, en pleitos, en divisiones, en contiendas. Porque eso entristece al Espíritu de Santidad que habita en ustedes. Y obviamente una persona que entiende lo que es la presencia divina, lo que es estar conectado con Elohim, busca limpiar su vida por convicción y con la guía del Espíritu de Santidad, acercarse más al Eterno. La profecía es sobre todas las cosas, es unión y apego al Eterno. Es algo que debemos tener en cuenta, amados. La profecía es sobre todas las cosas una experiencia de unión y de apego a nuestro Padre. Para la persona que experimenta esta fusión, este apego con el Eterno, en hebreo se llama debekut. Debekut, cuando ustedes escuchen hablar de la palabra debekut, es unión, es fusión con el Eterno. Yo puedo decirle, el Angedwar tiene debekut con el Eterno, la Jonica tiene debekut con el Eterno. ¿Qué significa eso? Que tiene conexión con el Eterno, que anda conectado con el Eterno. Voy a decirlo en palabras modernas, que su Wi-Fi es la presencia divina, que nunca se le acaba la data, los megas, que siempre tiene la batería full conectada a la presencia divina. Que cuando andan en la calle analizan todo a través de la palabra y se conectan siempre a través de la palabra con el Eterno. Eso es debekut Adonai, eso es conexión con el Eterno. Algo que hace falta hoy en día. Porque el espíritu de profecía, ¿qué dijo Shaul? ¿Qué dijo Pablo? Anhelen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. ¿Saben por qué? Porque no es como los fulanos profetas. No es como los fulanos profetas que hoy en día te hablan y te dicen supuestamente lo que sientes, lo que piensas, lo que vas a hacer, lo que te va a llegar, te van a dar un crédito, te van a dar un carro, te van a dar la casa,
te profetizan solamente muchas veces de prosperidad, pero su vida no está alineada ni conectada a la presencia divina. Y lo vemos haciendo cosas que uno dice, una persona que tiene de Bekut Adonai, que tiene conexión con el Eterno, no hace esas cosas. Porque una persona que tiene conexión con el Eterno busca obedecer siempre, busca andar en santidad, busca estar conectado con la presencia divina. ¿Cómo va a poder una persona tener la presencia divina si obedece al Eterno a la primera oportunidad que tiene? Si desobedece al Eterno. Con él no tiene conexión. ¿Cómo va a estar conectado? ¿Cómo va a haber prosperidad en su casa? Ustedes saben por qué los profetas iban y le decían al pueblo, ustedes están pecando. Primero los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes, los saduceos, no creían en los profetas? Porque lo primero que hacían los profetas es ir a la élite, al servicio sacerdotal y decirles, ustedes andan en pecado, están desobedeciendo al Eterno y están llevando por camino no bueno al pueblo. ¿Cómo el pueblo iba a prosperar? ¿Cómo el pueblo iba a tener abundancia? Porque la Torá promete abundancia, la Torá promete economía sólida, la Torá promete sanidad, la Torá promete bendición. ¿No dice la Torá? Bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Cómo entonces el pueblo, cuando estaba en rebeldía, había catástrofes? Porque la gente no escuchaba la voz del Eterno. La gente no quería conectarse con la presencia divina. La gente no quería tener de Bekut Adonai, tener fusión, conexión con lo alto. Hoy en día le decimos, guarden bien el Shabbat, guarden la santidad, busquen la presencia divina, oren. Y la gente no hace caso. Lo toman a la ligera. No practiquen más el pecado. Oren más, conéctense más, ayunen más, clamen más, vigilen más. Únanse en familia para orar. Enséñenles a sus niños a orar. Pero no hacen caso. No, eso no solamente es el concepto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Eso es la dejadez del pueblo. Porque hay desobediencia. Mi hermano, aún lo digo de esta manera, aún en el pueblo cristiano, ellos buscan más conexión con el Eterno que hoy en día mucha gente de la casa de Israel. ¿Saben por qué? Porque ustedes los ven orando, ustedes los ven de rodillas, ustedes los ven clamando. ¿Para qué? Para buscar esa conexión con lo alto. Más que obedecer, mi querido hermano, obviamente, el obedecer, una de las grandes conexiones que nosotros debemos tener. La obediencia es lo que provoca la santidad. Pero más allá de una obediencia mecánica, debemos tener conexión con el Eterno. Porque aquí es donde va la otra parte. ¿Cómo hacemos para encontrarle luz a la Torá si no es por medio de la profecía? ¿Ustedes sabían eso? Por eso es que ustedes ven congregaciones con mucho conocimiento, pero muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no está el espíritu de profecía, no el espíritu de santidad. Recuerden algo, el espíritu de santidad te guía a guardar los mandamientos, pero ¿por qué nosotros debemos pedir a través del espíritu de santidad, el espíritu de la profecía? Porque es el que revela lo oculto de la Torá. Es el que revela, es el que muestra la luz de la Torá. Porque si no terminaríamos en una obediencia mecánica. Y la obediencia mecánica no nos conecta con lo espiritual. Nos conecta con la limpieza. Sí, podemos tener cierta santidad. Podemos tener santidad porque la santidad se alcanza a través de la obediencia. Pero se puede llegar a convertir en una obediencia mecánica. Se puede llegar a convertir en alguien que no tiene vida. Que podemos tener el conocimiento, pero vamos a estar muertos. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, del mensaje que se le da a una de las congregaciones?
porque tienes palabra de que estás vivo, pero yo te digo que estás muerto, porque has olvidado tu primer amor. Has olvidado tu primer amor. Amados, ¿cuándo se alcanza esa conexión, ese nivel de conexión con el Eterno, de altura espiritual? Entonces la gracia de Elohim puede darle a ese profeta una visión, una revelación, un sueño, una palabra, una voz que se graba en su corazón, y entonces él va a saber el significado preciso, el mensaje que se le ha sido entregado. Amados, cuando un profeta tiene una experiencia como esta, no hay duda, no hay titubeos en él. Desde el punto de vista de la Torá, el propósito de la profecía, escuchen muy bien, ¿cuál es el propósito de la profecía? Mi hijo Mariela, ¿cuál es el propósito de la profecía? No es anunciar relatos o mensajes o sueños. El propósito principal de la profecía es alcanzar de Bekut, es alcanzar conexión. Ese es el propósito principal. Es que yo tenga una conexión con el Eterno. Pero un propósito secundario es recibir el mensaje de Adonai. Pero lo principal es la cercanía con el Eterno, es experimentar el latido del corazón de nuestro Padre. Eso es el propósito de la profecía. Es que la persona que reciba la profecía alcance un nivel de conexión con el Eterno. Muchas veces las personas piden el don de profecía, es para anunciarle los eventos futuros o incluso hablarle a la gente. Pero ese no es el propósito de la profecía. El propósito principal de la profecía es que usted y yo podamos tener una conexión personal, una relación sólida con nuestro Padre. Ese es el propósito de la profecía. En la historia de nuestro pueblo, desde que salimos de Egipto hasta Mashiach, se cuentan, amados, más de 600,000 profetas. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos profetas tenemos en el Tanaj, en la Biblia? O en el Tanaj, antes de Mashiach. Tenemos, no sé, 100 profetas allí. Tenemos 100 libros de algunos profetas. Tenemos 50. No. Y en la historia de nuestro pueblo, han habido más de 600,000 profetas. Desde que salimos de la libertad de Egipto hasta Mashiach, más de 600,000 profetas. En el templo, dígame, Ajonilka. Abraham se consideraba como un profeta. Es más, Abraham es el mejor ejemplo de una persona con conexión con el Eterno. ¿Ustedes creen que por qué Abraham llegó a ser llamado amigo de Elohim? Porque tenía conexión de Bekut con el Eterno. Y eso es lo que hace la persona. Recuerden, lo principal de la profecía es conectarnos con el Eterno. Eso es lo principal. Esa es la búsqueda que debemos tener. Y como consecuencia va a venir la revelación de la Torá, va a venir la revelación de un sueño, la revelación de una visión. Se va a hablar. Vamos a poder incluso saber lo que puede estar en el corazón de otro hermano, de otra hermana o de otra persona y hablarle a su corazón para que la persona entienda que es el Eterno el que les está hablando a través nuestro. Pero Abraham es el mejor ejemplo. Gracias a Jod por traerlo a colación. Es el mejor ejemplo de conexión con el Eterno. Que él escuchaba la voz del Altísimo. El Eterno le hablaba a Abraham. ¿Cuántas personas hemos visto en la Escritura que tengan el honor, el privilegio de ser llamados amigos de Elohim? Siempre lo repito. ¿Por qué ustedes creen que hoy en día estamos en esta salvación? Porque fue gracias a que Abraham tuvo esa conexión con el Eterno. No porque seamos la gran cosa, no porque Israel sea la gran cosa. Es más,
era el pueblo más insignificante, el más pequeño de todos. Pero no fue por eso que fue escogido, sino por amor a Abraham, su siervo, su amigo. ¿Y qué dijo Shaul? Que por eso vino Mashiach, para cumplir las promesas hechas a los padres. ¿Saben por qué? Porque hubo un varón que tuvo conexión con el Eterno, que se levantó para tener Bebekut Adonai, conexión con el Altísimo. Aquí encerraditos, con este aire acondicionado, con este clima artificial, pero excelente clima, y con este olor a café impregnando el ambiente, está sabroso, ¿verdad? Si me pueden regalar un café, les agradecería mucho. Amados, es tan importante que nosotros aprendamos a tener esa conexión, esa búsqueda con el Eterno. Es muy importante que nosotros aprendamos a tener esa conexión. El objetivo principal de la profecía, mis amados, no es buscar mensajes o revelaciones de Adonai. Escuchen muy bien. Esto parece contradictorio a lo que nos han enseñado muchas veces o lo que hemos visto y aprendido en las religiones. Porque siempre a un fulano profeta es aquel que te va a revelar el futuro. Incluso hay congregaciones que lo toman ya como un adivino. Si bien en la cultura hebrea siempre se buscaba a los profetas para poder saber si había alguna palabra, si había alguna palabra, una palabra de parte del Eterno para esa persona, nunca el propósito principal de una persona para obtener el don de profecía tiene que ser el de recibir revelaciones, sino que el propósito principal de la profecía es ¿cuál? Adelante. Es tener esa conexión. El objetivo es buscar una relación íntima con Adonai, experimentar a Elohim, tener una conexión, una unión con Adonai, disfrutar de una relación íntima con Elohim. Ese es el propósito de la profecía, de tener esa conexión. Ese es el propósito de la profecía. Por eso, mis amados, todos, absolutamente toda la casa de Israel, todos los temerosos de Elohim, debemos buscar tener el don de la profecía, no para recibir esas revelaciones, sino para acercarnos más al corazón del Eterno. Porque estamos entendiendo ahora de que hemos acercado a una comunión. Para una comunión. Cuando ese llegó el profeta, ya tenemos una expectativa de que ese profeta viene a profetizar. Correcto. No se nos viene a enseñar de que por medio de él, por decirlo, nos va a enseñar a nosotros a comunión con el Padre. Él no nos va a predicar eso, no va a enseñar. Él nos va a profetizar, como te lo digo, el Señor te va a dar un carro, el Señor te va a dar una casa, ya ese es el concepto. Correcto. Pero claro, ahora escuchando el tema, muy bien, porque es verdad. ¿Cómo podemos profetizar algo si no podemos una comunión con el Padre? Para nosotros profetizar algo o declarar algo, tenemos que tener esa comunión. Pero ¿qué pasa? Hoy día lo hacemos por el personalismo. O sea, hay mucho personalismo porque esto es lo que nos han enseñado. Correcto. Entonces se pone en la esquina y como ya tiene unos así medio de evangelio, uno veía soltándose que, claro, que a él le falta todavía crecimiento, pero claro, Eso, y disculpen, que lo interrumpa, para lo que está diciendo el Wilfredo es tan importante, porque la mayoría de las personas que venimos de la religión se está acostumbrado, no sé si escucharon, pero el Wilfredo dice, porque estábamos acostumbrados de que llegó el fulano profeta y automáticamente las personas consciente o inconscientemente se tratan de acercar para ver qué palabra tiene para mí, ¿verdad? ¿Qué revelación tiene? Mire, uno de los principales propósitos de que las personas buscaban a los profetas era para que les revelara la palabra, para que les explicara la escritura y de cómo acercarse más al Eterno. Eso,
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, no recuerdo si fue, me pueden corregir si son tan amables, pero por ejemplo tenemos al profeta Eliseo, que cuando él iba siempre de camino, una mujer le prepara una habitación en su casa, que esa era especial para el profeta y para su sirviente Giezi, y entonces cuando sucede que él le pregunta, ¿qué quieren que haga por ti? Él ora para que esta mujer tenga un hijo, porque ellos no tenían hijos, tiene un hijo, y entonces, con el tiempo, el niño sufre, creo, un tipo de enfermedad que muere en el acto. Y entonces ella va a buscar al profeta y le preguntan, pero hoy no es ni Shabbat ni Rosh Chodesh, ¿qué vas a hacer a ir a buscar al profeta? Y ella se va a buscar al profeta, porque se tenía la costumbre que en Shabbat y en Rosh Chodesh, las mujeres, por sobre todas las cosas, y sobre todo en Rosh Chodesh, eso es incluso hasta el día de hoy, en casa de Judá, se mantiene que los días de Rosh Chodesh, las mujeres no hacen nada en casa, sino que se van a la sinagoga o a las casas de oración a reunirse para tener shiurim, para tener clases de Torah, donde el maestro de Torah o donde si hay alguien con el Ruach Nebuá, con el espíritu de profecía, les abra la Torah, les dé entendimiento de la Torah, porque lo que se busca del profeta es que ayude a alumbrar el camino para que las personas tengan apego y conexión con el Eterno a través de la palabra. No para que les revele el futuro, como se está acostumbrado en el cristianismo. Eso es ¿cómo se dice? Eso es un comodín. Eso es un crédito extra que da el Eterno. ¿Sí me estoy explicando? El profeta recibía revelaciones del futuro porque él tenía conexión con el Eterno. Y el Eterno, al esta persona ser alguien conectado con la presencia divina, tenía debekut con el Eterno, automáticamente, ¿qué hacía nuestro Padre? Les daba una revelación. Tú eres el enviado. Ustedes sabían que la mayoría de las profecías eran más bien para provecho del profeta, para consolarlo, para animarlo, para fortalecerlo en su búsqueda. A ver, Moshe le dijo a nuestro padre, ve a buscar, ve a libertar al pueblo. Moshe dijo, voy de una, Abba, voy de una. ¿Qué dijo él? Él empezó a colocar las excusas sólidas, obviamente. Y le dijo, a ver, te voy a dar una señal para que sepan que yo te envío. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Me acordé de un chiste que a las suegras no se les va a gustar. Yo quiero mucho a mi suegra, pero me acordé de un chiste en este momento. No lo quiero decir, tampoco quiero arruinar el momento. Pero bueno, lo voy a comentar. Había un pastor que me gustaba mucho, era muy chistoso, ¿no? Entonces cuando decía, ¿qué tienes en tu mano? Una suegra, no, una vara, se convirtió en serpiente. Él era de esa manera, ¿no? Disculpen ustedes, es un chiste que me acordé ahorita, me daba mucha risa cuando lo escuchaba, pero no viene al caso. Disculpen el mal rato, mis amados. Pero, ¿qué sucedía con los profetas? Los profetas automáticamente, ellos salían de una vez a obedecer al Eterno. No. Moshe, ¿qué dijo? No voy, no quiero ir, porque ¿cómo van a saber? Porque la profecía, cuando un profeta recibe una profecía, ¿quién estaba allí con Moshe para asegurar que él recibió esa profecía? Para ver esa zarza ardiendo, para sentir ese poder, esa presencia. Quítate el calzado porque estás en tierra Kadosh, en tierra santa. ¿Quién estaba allí? Solo estaba Moshe. Y eso lo vamos a ver cuando veamos las características de un profeta. Debe tener una señal, porque nunca un profeta va a venir de parte del Eterno sin tener una señal del Eterno. Porque nosotros debemos probar a los fulanos profetas. No es que él me dijo que él es profeta. Él me lo puede decir, pero yo debo probar a ver si esa persona es profeta. Y si es profeta, si realmente lo prueba con la señal milagrosa, no hacerle caso es pecado. Pero debe probarlo. Con el tema de los profetas. Porque por eso, ¿qué pasa? Cualquiera hoy en día se puede adelantar o un mundo en la esquina dice que es profeta. Pero como te dicen, ¿quién te asegura que tiene un profeta guiado por el Espíritu Santo? Por eso es muy importante señales. Un profeta verdadero, enviado del Eterno, siempre va a tener una señal. Siempre.
una señal clave puede ser, por decirle, yo le pregunto a un profeta, ¿tú crees los mandamientos? Si él me dice que no, porque él estaba escrito, inmediatamente se sale del carril. Entonces, yo ahí voy a identificar, entonces él no está alineado, porque él está con otro concepto, por el concepto que tiene el religioso, que aburría los mandamientos. Entonces, él no profeta que Eso es una señal, mi querido Aje, excelente, excelente. 100 puntos para la Wilfredo. Para el Eterno, para el Eterno. Amados, la mayoría de las profecías fueron dadas para consolar al profeta. Jeremías quiso hacer la voluntad del Eterno. Él tenía un apego con el Eterno y él escuchaba la voz del Eterno. Pero él le dijo a nuestro padre, yo no quiero hacer esto. Yo quiero ser un hombre común. Yo quiero tener una esposa. Yo quiero tener hijos. Yo quiero tener una granja, una casa. Yo quiero ser un hombre común. No te cases, Jeremías. No tengas esposa. No tengas hijos en este tiempo. Los profetas sufrían. No era fácil. Ezequiel quiso ser un profeta así de plano, con todas las ganas del mundo. No, él no quiso tener esa carga. Los profetas sufrían. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. De Darío, se nos da cuenta que el día era un verdadero profeta. ¿Cómo me ha? ¿Cómo yo se nos da cuenta que el día era un profeta verdadero? Cuando lo quisieron echar a los leones. ¿Cómo yo se nos da cuenta? Porque era un hombre íntegro. Ya va, que aquí mi hijo Alfredo me acaba de mandar a Elías a los leones. Daniel a los leones. Daniel. Ellos se cuentan porque siempre estaba comunicado con el Eterno. Ellos le molestaba a él. Él oraba a toda hora y se le. Entonces, por favor. A ver, amados, disculpe, Alfredo, lo que pasa es que nuestros hermanos en internet también y nuestros hermanos acá en Zoom no están escuchando mucho. Entonces, si usted quiere, cuando vaya a hacer los comentarios, entonces se me acerca y para darles el micrófono para que los hermanos también puedan escuchar. Lo que digo es que como ellos se lo den cuenta que él era un profeta, ¿verdad? Vamos a estar hablando de eso más adelante, Miaj, porque vamos a ver las características de un verdadero profeta. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cómo es un enviado? ¿Cómo nosotros, amados, estamos en tiempo de restauración? Y estar en la restauración no es seguir con emocionalismos, no es seguir ni tampoco es caer en legalismos, es aprender a ser sobrios, porque nuestro Padre requiere y desea de nosotros, no es que desea, nos manda a que tengamos un culto racional, pero debemos tener apego y conexión con el Eterno. Por eso, amados hermanos, la mayoría, lo dije hace un momento, la mayoría de las profecías eran ¿para quiénes? Para el profeta. La palabra que se recibía era para el profeta. Al momento en que nosotros definimos la profecía como buscar mensaje de Adonai, o oír la voz de Adonai para que nos revele las cosas futuras, o al momento, presten mucha atención por favor, al momento en que nosotros transformamos la profecía en la búsqueda de revelaciones extrasensoriales o mensajes sublimales para pasarlos a otras personas, a otros pueblos, a otras naciones, entramos en un mundo muy peligroso, en un laberinto que está lleno de tembladeras espirituales. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito de buscar la profecía. El propósito, nuevamente, el propósito de la profecía es que nosotros tengamos conexión con el Eterno. Es que la presencia divina del Eterno esté en nosotros. Es que cada vez más nos queramos acercar más a Elohim para escuchar los latidos de su corazón. La profecía es sobre todas las cosas el grito de un alma que busca acercarse a Elohim, que quiere estar cerca de Elohim, que tiene pasión por Elohim, como está escrito en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 42 del 1 al 5. ¿Quién me lee el Salmo 42 del 1 al 5, por favor? Perdón. Salmos de Gilín 42 del 1 al 5.
Disculpe, Yaji, ¿cuál es el capítulo? Disculpa. Déjenme un segundo, por favor. Tengo aquí un problemita. Muy bien, Salmos 42 del 1 al 5. ¿Quién lo tiene, por favor? Para el director de música del Cantón de los Hijos de Ra. Léanmelo acá, por favor, mía, si es tan amable, para que los hermanos también de allá adelantito. El micrófono, léalo, por favor. Para el director, Léame. para el director de música, meditación de los hijos de Corá, como brama el ciervo por las aguas del río. Así clamo yo por ti, oh Elohim mío. Mi vida tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. Oh, ¿cuándo volveré a presentarme ante ti, Elohim? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras todos los días me repiten, ¿dónde está tu Elohim? Recordando otros tiempos, doy rienda suelta a mis sentimientos. ¿Cómo iba yo delante del gentío, caminando con ellos a la casa de Elohim, entre tanto de alegría y alabanza, entre el gentío que festejaba? ¿Por qué he de desanimarme? ¿Por qué he de estar acongojado? Mi esperanza está en Elohim. Aún tengo que darle gracias por su presencia salvifica. Amén. Muchas gracias, mía. Así, de esta misma manera, mis amados hermanos, una persona que busca acercarse al Eterno debe de ser con esa pasión, como lo dice el Salmo, como brama la sierva por las aguas, esa búsqueda, ese temor, esas ganas de acercarse al Eterno, es la que cada uno de nosotros debe tener. Ese Debekut Adonai, esa conexión con nuestro Padre, es lo que nos debe mover, es lo que nos debe acercar, esas ganas de acercarnos a nuestro Padre. No importa si el de al lado no quiere, no importa si el del frente no quiere, el de atrás, tú eres el que tiene la voluntad, debes tener las ganas de acercarte al Eterno. Y de esa manera, nuestro Padre, a través tuyo, va a impactar a los demás. Pero eso es como algo secundario. El principal que debe tener esa conexión, ¿quién es? Soy yo. Eres tú. ¿Verdad? Somos nosotros los que debemos buscar esa conexión. Esa conexión de querer cada vez más acercarnos con nuestro Padre. De querer orar más. De tener más emuná. De tener más confianza en nuestro Padre. A ver, es una pregunta para ustedes. No es para que me la respondan. ¿Ustedes oran cada vez más con más ganas? ¿O ustedes sienten que cada vez más las oraciones que hacen son mecánicas, son repetitivas? Que ustedes ya no se conectan en la oración, sino que lo hacen por salir del paso. ¿Es eso lo que ustedes sienten en este momento? No me respondan. Solamente respóndanse ustedes mismos. Una persona que quiere tener una conexión con el Eterno, analiza su vida y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me estoy acercando al Eterno? ¿Por qué me cuesta ahora orar? ¿Por qué he dejado apagar el fuego de mi altar? ¿Por qué he dejado de conectarme con el Eterno? Sí, leo la Escritura, escucho una enseñanza, porque todos los días hay que hacerlo. Su servidor tiene maestros de Torah y escucho diariamente por lo mínimo una enseñanza 2 veces al día. 2 veces al día. Tengo que hacerlo porque es mi disciplina. Pero si yo me alejo de la oración, esa disciplina no va a ser suficiente. Si yo me alejo del apego al Eterno, esa disciplina no va a ser suficiente para poder conectarme con el Eterno. Porque son 2 caras de la misma moneda.
¿Cuántos de ustedes han dejado de apagar el fuego de su altar? Porque el trabajo, el cansancio, los niños, las responsabilidades, las circunstancias, han dejado que se apague ese fuego en el altar. ¿Cómo vamos a entender la revelación de lo alto? ¿Cómo vamos a entender lo que queremos llegar al punto focal de todas estas enseñanzas? ¿Cómo vamos a entender las profecías, lo que nos atañe el mundo venidero, si no estamos entendiendo lo que estamos viviendo ni nuestras propias vidas? Porque lo principal para poder entender la revelación y para realmente entender una mentalidad bíblica hebrea es la conexión con el Eterno. Porque el espíritu de profecía, el Ruach Nebuah, es una puerta para alumbrar la Torá. Tenemos un versículo, creo que es Mateo. Primeramente buscar el reino de Elohim y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadir. Así es. ¿Qué pasa, Pian? Por favor, hábleme al micrófono si es tan amable, porque si no los hermanos no van a poder entender ni escuchar lo que usted está hablando, mira. Adelante, amado. Lo que pasa, mía, es que no estamos siguiendo conforme a las escrituras. Las escrituras nos enseñan que primeramente debemos buscar su reino y su justicia. Pero siempre ponemos la excusa o siempre ponemos de que el cansancio, no tenemos tiempo, pero la palabra es clara. Primeramente buscar el reino de Elohim y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué pasa? Que lo estamos haciendo al revés y por eso no estamos viendo las bendiciones de nuestro Eterno en nuestras vidas. Porque él lo dice claramente, que busquemos su reino, su justicia. Pero ¿qué pasa? Los afanes, las situaciones, la familia, todo eso lo ponemos por primero. Y a nuestro Elohim, nuestro creador, lo ponemos después. ¿Qué pasa? Hay momentos que no tenemos tiempo ni para orar. No sacamos el tiempo para orar. Pero queremos ver la manifestación, queremos ver su gloria, queremos ver su poder, queremos ver su milagro, queremos ver tantas cosas, pero no estamos siguiendo lo que la Escritura dice. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver su grandeza, su maravilla, si no estamos siguiendo lo que dice la Escritura como es? Entonces, siempre cuando tenemos una excusa o de que se inventaron la excusa, siempre hemos tenido una excusa para nuestro Elohim. Pero claro, queremos ver su poder, queremos que Él haga milagros, queremos que Él lo bendiga, queremos que Él nos prospere. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestro Elohim nos prospere? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestro Creador, nuestro Padre, supla nuestra necesidad? Como explicaba el Gab, a veces entristecemos el Espíritu de Santidad. Entonces, ¿cómo queremos ver la manifestación del Espíritu de Santidad en nuestra vida? Si ni siquiera tenemos 5 segundos para orar, para tener una comunión con nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, no lo vamos a sentir. Es más, nos vamos a ver nosotros como pobres espirituales. Por eso que en la religión nos dicen hasta bobitos espirituales. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa actitud, no tenemos ese carácter de acercarnos, de buscar su presencia, de buscar la llenura del Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa mente, o sea, y dejamos que el enemigo nos tire los dardos, nos quite la emoción de que nosotros lo busquemos. Siempre el desánimo, que yo no puedo, que tengo pereza. Pero claro, para las cosas del mundo, siempre tenemos ánimo. Vamos al mall, tenemos tiempo y al mall, vamos a una fiesta, nos vestimos, corremos. Pero a la hora de buscarlo a Él, de congregarnos, de reunirnos, de orar, de ayunar, nunca podemos y siempre tenemos una excusa. Entonces, ¿cómo nosotros queremos ver la manifestación del Espíritu de Santidad en nuestra vida si no verdaderamente lo estamos buscando a Él? Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Muchas gracias, Mia. Muchas gracias. Excelentes comentarios. Excelentes. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros debemos alcanzar? Excelentes comentarios y también como dice nuestra Lulú, queremos mucho y no damos nada. Queremos experimentar la gloria del Eterno, pero no queremos sacrificar nuestro tiempo. No queremos esforzarnos para realmente ver la gloria del Eterno.
Debemos tener esa necesidad, debemos tener en nuestra vida esa búsqueda, esa conexión con el Eterno. Ese Debekut Adonai. Ahora más tarde, muchas gracias. Ahí me están colocando los aperitivos. Amados, es tan necesario que el pueblo del Eterno que tiene la Torá no se olvide de la conexión espiritual, no se olvide de la búsqueda constante, porque está sucediendo un fenómeno. Muchos hermanos, por la búsqueda y el asombro del conocimiento, se están olvidando que la revelación de ese conocimiento es dada por nuestro Padre y que hoy tenemos ese alcance a ese conocimiento, pero que no debemos menguar en esa conexión personal. Esa conexión personal es cuando tú te encariñas con algo, cuando tú te enamoras de algo, cuando tú buscas constantemente apegarte más al Eterno, a través de su palabra, conocer su voluntad. Padre, gracias por tu palabra. No solamente orar, no solamente leer un estudio, sino rápido, mientras estés leyendo o cuando lo termines, te vas un momento. Gracias, Padre, porque me has nutrido mi intelecto y mi espíritu y me has dado revelación de lo alto. Gracias, Padre, porque sé que esto viene de parte tuya. Por favor, Padre, que esto enriquezca no solamente mi vida, sino que edifique mi vida para agradarte a ti. Y como algo secundario, para hacer testimonio para los demás. Pero nuestro principal motivo debe de ser el agradar a nuestro Padre. Porque de nada sirve tratar de engrandecerme para mostrarme a los demás. Llenarme de conocimiento para mostrarme a los demás, tratar de tener espiritualidad solo para mostrarme a los demás, eso de nada me va a ir. ¿Saben por qué? Porque no estoy enfocando las energías y el esfuerzo para quien debo agradarle y mostrarme, para el Eterno. Como dijo nuestro Wilfredo, todo lo demás va a venir por añadidura. Yo soy el responsable de tener esa conexión. ¿Cómo voy yo a realmente identificar las profecías y todo lo que viene para este mundo si yo todavía no me he dado cuenta de la prioridad y de la conexión que yo debo tener con el Eterno? Shaul dijo, busquen la profecía. Y vamos a entender eso a profundidad. Una persona puede tener el don de profecía puede ser profeta o no necesariamente eso sucede. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero enfatizar en este momento es que hay que tener esa necesidad. Esas personas con esa sed de Elohim arriesgan todo para vivir en la presencia de Adonai, por estar cerca del Eterno. ¿Quién quiere ser una persona así? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ser una persona de esas? Yo quiero ser una persona de esas. ¿Tú quieres ser una persona de esas? ¿Ah, Wilfredo? Amén. ¿Quién quiere ser una persona de esas que estén dispuestos a arriesgar todo por el Eterno? No los escucho, amados. Porque debemos ser arriesgados. Debemos buscar esa presencia con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo nuestro hígado. Dejamos todo por amor. Si no, es que por eso la palabra habla de que nosotros no podemos dejar el primer amor. Así es, mía. Y debemos arriesgar todo por estar cerca de la presencia con Elohim, por tocar al Eterno, por vivir haciendo lo que le agrada a Elohim, a un punto de decir, mis amados, con toda certeza, si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Si tu presencia no anda conmigo, prefiero quedarme aquí. Porque así lo dijo Moshe. Obviamente, a una persona que se acerque de esa manera al Eterno, nuestro Padre que está en el cielo, puede darle un mensaje para él mismo, para terceras personas, para una nación, para un pueblo. Pero la meta principal de la profecía, ¿cuál es? Es una experiencia. Es una relación íntima con Adonai. Esa es la meta principal de la profecía. De eso es lo que debemos vanagloriarnos si existe la posibilidad, pero con el Eterno. Padre, tengo una conexión contigo, no con los demás, con el Eterno. Y te da
Ajonica, que tú digas, Padre, tengo una conexión contigo. Bendito sea el Eterno, porque me comunico y siento gozo, siento que estoy conectada contigo. Padre, me estás dando un mensaje para el Francisco. Gracias, Padre, se lo voy a comunicar. Me gozo porque tengo una conexión contigo. Por lo demás, eso es de parte tuya. Que así sea. Pero por lo que nosotros debemos luchar y experimentar es ese Debekut, esa conexión, esa fusión con la presencia divina. Amados, la profecía, ¿qué hace? Nos facilita la información que de otra manera tardaría muchos años y muchas generaciones para poder descubrirla. Aunque nuestra intelectualidad es asombrosa, porque no hay duda, hoy tenemos un conocimiento que jamás lo tuvo el pueblo hebreo antes. Y aunque la teología natural tiene su lugar, la profecía hace fácil y seguro lo que intelectualmente es difícil, complejo y laborioso. La profecía, mis amados, puede explicarnos un texto de la Torá con una riqueza y con una revelación y al mismo tiempo con una simplicidad que deja a nuestra intelectualidad asombrada. Porque a veces vemos a personas que tienen tanto conocimiento, pero que terminan incluso hasta negando al Mesías. ¿Por qué? Porque no tienen conexión con el Eterno. El problema, nuevamente lo digo, es que la gente piensa que el ruaj de profecía es solamente revelación, revelación. Dame revelación para saber el futuro, para saber qué le está pasando a aquella, para conocer los secretos de aquella persona. No, tener el espíritu de profecía o ser un profeta del Eterno es tener una conexión tan alta que signifique que el tener esto, que el sentir esta tasa, sea como sentir constantemente la presencia divina en mí. Es tener un sentido adicional en mi cuerpo. Es conectarme completamente con el Eterno. Eso es tener el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque a través de esa conexión, el Eterno me puede dar lo que Él desee. Y yo no me voy a estar vanagloriando y cayendo en el orgullo. Entonces, mis amados, la persona que experimenta la conexión con el Eterno, el de Debekut Adonai, tiene una capacidad, amados, también de explicar la Torá que de otra manera quedaría sellada para nosotros. Por eso es que cuando un verdadero profeta, de ahí podemos hablar de lo que es un verdadero profeta, abre las escrituras y nos muestra el verdadero significado y nos muestra cómo aplicarlo a las actuales condiciones que nosotros vivimos, causa que adentro de nosotros se encienda un fuego y una pasión por el Eterno que de otra manera no tendríamos. A veces trabajamos con nuestro testimonio. Nuestro testimonio nos muestra a la sociedad, a los vecinos, a los amigos, de que nosotros somos personas que buscamos al Eterno. Hay personas que te dicen, usted es un siervo, usted es un vago. Entonces, ¿cómo esa persona se da cuenta? Actitud, cómo te expresa, cómo habla. Porque muchas veces, como te dice, no es que nosotros queremos agradar, puede tener un conocimiento que queremos impactar. Muchas veces no tenemos ni que hablar. Como solamente tener la gracia del Padre, nos identifica en la calle que nosotros no somos como el mundo. Simplemente como el testimonio. Creo que hay una parte en la escritura, no me acuerdo quién era, que con su presencia sanaba esto. Claro que sí, Kefa. Mi amado, recuerde que no solamente con el testimonio. ¿Por qué? Porque aún las personas del mundo, hay muchas personas que tienen buen testimonio, ¿sí? Hacen buenas obras, son personas socialmente buenas, pero resulta y pasa que en lo íntimo no son personas tan buenas. Son moralmente éticas, tienen una moralidad alta, pero eso no necesariamente lo hace unas personas en las cuales se pueda confiar. Por eso lo más importante que nosotros debemos tener, porque aún cuando nosotros hacemos lo bueno, hay personas que no les agrada. Posiblemente yo no le caigo bien a todo el mundo y eso no me hace una mala persona. Posiblemente ustedes no le caigan bien a todo el mundo y eso no lo hace una mala persona. Por eso, amados Ajim, lo más importante es que nosotros aprendamos a tener Debekut Adonai. Una de las características más importantes de una persona que tiene conexión con el Eterno es que recibe revelación del Eterno.
Un verdadero profeta, amados, cuando abre las escrituras y nos muestra las cosas secretas del Eterno, que el Eterno nuestro Padre le ha revelado y que están allí, no necesita, amados, poner un aparatico alrededor para botar humo, para decir que la presencia del Eterno está allí, o empezar a hablar así te dice el Señor, porque la gente, o hablar con majestuosidad o con pompa para que la gente piense que ahí va, se incorporó, le llegó el Espíritu y va a hablar. No necesita eso. Amados, todo eso viene cuando aquellos que escuchan a un verdadero profeta, cuando una persona habla con alguien que ha experimentado la conexión y el acercamiento al Eterno, cuando escuchan a una persona, les arde en su corazón. Eso es una de las características de que usted está de enfrente de alguien que ha tenido esa conexión con el Eterno. Que arde en ustedes la revelación, arde en ustedes un fuego del Eterno que de otra manera ustedes no pudieran tener. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a leer Marcos 16 del 27 al 33. Mi Moshiach, si es tan amable y me lo puede leer. Marcos 16 del 27 al 33. Marcos. Roberto, Marcos 16 del 27 al 33, Miaj, por favor. Marcos capítulo 16. Aquí solamente dice que llega hasta el 20. 16, Miaj, 16 del 27 al 33. Marcos capítulo 16. Hasta el 20, qué pena. Lucas, cuando habla de los de camino de Maús, posiblemente no te, obviamente no te lo meto así, cuando habla de lo de camino de Maús, que posiblemente sea Lucas o Juan, No, creo vamos que es Juan, si son tan amables. Vamos a buscarlo, no es Lucas tampoco. ¿Lo tenemos? Juan 16, 27 al 33. Ahora sí, Juan 16, 27 al 33. Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo he salido de la presencia de Elohim. Yo No, salí creo que ese no es mi. ¿No? Esos son los de camino de Maús. Ok, entonces no es Juan tampoco. Vamos a ver rápidamente la cita. Lucas, vamos a ver Lucas 24, 27 al 33. Lucas 24, 27 al 33. Lucas 24, 27 al 33, por favor. Dice así. Y comenzando desde Moshe y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, que ya es tarde, y el día ha declinado. Así que él entró para quedarse con ellos. Y sucedió que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, dio la bendición, lo partió y les dio. Entonces se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En ese mismo momento se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Amén. 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 Muchas gracias, mi amor. Ellos decían, dice la escritura, no ardían nuestros corazones cuando nos abrían las escrituras. Eso dijeron los de camino de Maús. Ese arder en nuestro corazón es una de las evidencias que estamos en presencia de alguien que ha experimentado cercanía con el Padre Eterno. En ese sentido, amados, la profecía y el profeta nos ayudan a alcanzar esta
nos ayudan a alcanzar revelaciones e informes proféticos que de otra manera nos costaría años y años de trabajo y de investigación. A ver, es como irnos desde Panamá a Chiriquí a pie. Llegamos, ¿verdad que sí? Se puede, se puede. Pero ¿cuánto tiempo echar? Días. De Colón a Chiriquí, acá en Panamá. Mucho, no se puede. Tiempo, ¿verdad? Sí. Y la diferencia de hacerlo en avión de Panamá a Chiriquí, 30, 40 minutos. ¿Verdad que sí? Correcto. Estar delante de una persona que ha experimentado de Dekut, cercanía, fusión con el Eterno, es tener la oportunidad de hacer en un minuto lo que se tardaría una generación, lo que se tardaría años sin la presencia de esa revelación a través de esa persona. Vamos a leer Yohanan y vamos a ver uno de los ejemplos bíblicos. Yohanan 21, del 3 al 7. Juan 21, del 3 al 7. Mira, Roberto, si es tan amable y me lo pueda leer. Del 3 Juan al 7 21. del 3 al 7 dice así. Simón Kefá les dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la embarcación. Pero aquella noche no atraparon nada. Al amanecer, Yahoshua se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta Adelante, mía. de que era Yahoshua. Entonces Yahoshua les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Ellos contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la embarcación y hallarán. Ellos la echaron y luego no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que era favorito de Yahoshua le dijo a Kefá, es el maestro. Cuando Simón Kefá oyó que era el maestro. Disculpe la interrupción, dejémoslo hasta allí. Sí. Déjelo hasta allí, mi querido Aja. Ok. Miren lo que sucede. Los discípulos estuvieron toda la noche pescando. ¿Pescaron? ¿Pescaron algo? No. Pero vino Mashiach. Y en un minuto pudieron pescar, solamente lanzando las redes y sacándolas, ya pudieron obtener toda la provisión. De esa la misma manera, cuando nosotros estudiamos la Escritura, sin el espíritu de la profecía, sin la revelación y la conexión con el Eterno, podemos pasar el tiempo estudiando las Escrituras y nunca vamos a tener la revelación. ¿A quién le sucedió? ¿A quién le sucedió que estuvieron en el cristianismo 10, 15, 20, 30 años y nunca lograron entender cosas que en una semana, en un día, pudieron lograr entender? Creo que la mayoría no sucedió. ¿Saben por qué? Porque estamos en tiempos proféticos. Porque dice la palabra a través de los profetas que el conocimiento de Yahweh abundaría en la tierra en los últimos tiempos. Pero eso es de manera general. Cuando nos acercamos a una persona que tiene el acercamiento con el Eterno, tiene esa revelación de lo alto y esa conexión con nuestro Padre, viene la revelación de la palabra. Y en vez de agarrar a Chiriquí, de Panamá a Chiriquí, caminando, nos vamos en avión. Lo que tardaríamos semanas en hacer, lo hacemos en 30 minutos, 40 minutos. Y sin desgaste. Y sin esfuerzo. Y sin sacrificio. ¿Saben por qué? Porque hay conexión con el Altísimo. Un profeta, mis amados hermanos, es una ejad, es una unión con la Torah. Es una unión con la Escritura y con la explicación de la Escritura. Y es capaz de abrir sobrenaturalmente para que entendamos lo que está escrito y lo que está dicho a través de la palabra. La profecía es una puerta que ilumina la Torah. Es una puerta que trae luz sobre los mandamientos y nos quema el corazón cuando las Escrituras son abiertas para nosotros. Amados, es tan importante que nosotros experimentemos realmente una conexión, no a ratitos, porque eso es emocionalismo. No que ahorita estoy bien, estoy emocionado, quiero estudiar,
quiero conectarme, quiero vivir la palabra, y al siguiente día están como, no, eso es emoción. Arrepiéntete, hazte teshuvá, vuelve al Eterno, porque esto es para valientes, y esto es de determinación, de disciplina y de conexión con el Eterno. ¿Cuántos de ustedes, nuevamente la pregunta, han sentido que ahora ya no son ni tibios ni calientes, sino que ahora son fríos? Que antes buscaban la conexión con el Eterno, que antes querían orar, que antes se reunían en pareja o con sus hijos o con algún hermano o con alguna hermana a compartir la palabra, a leer la Escritura, a entender la Escritura, y cómo en ese momento recibían revelación, cómo en ese momento entendías más la palabra, querías orar, es más, querías componer esas alabanzas al Eterno, le componías y cantabas en intimidad al Eterno, y ahora no lo haces. ¿Por qué? Porque has dejado que el mundo te empañe tu visión. Porque has dejado que el mundo cierre esa conexión con el Eterno. Cuando se leía la Torá, el pueblo debía permanecer de pie, desde la mañana hasta la tarde, hasta los niños, escuchando la Torá con respeto. La ventaja que hoy en día tenemos es una desventaja para nuestro pueblo antiguo, pero esa desventaja que ellos tenían los acercaba más al Eterno. En cambio, las ventajas que hoy en día tenemos nos alejan más del Eterno. ¿Por qué? Porque hoy podemos estar muy cómodos en casa, conectados con alguna enseñanza, pero no nos conectamos con el Eterno. Y no es por culpa del que enseña, es por culpa de nosotros. No es por culpa del que explica la Torá o la Escritura, es por culpa de nosotros. Porque no somos disciplinados, porque no queremos orar, porque no somos metódicos, porque no queremos realmente, o sí queremos, pero no nos sometemos. No nos obligamos a nosotros mismos. Shaul estaba en lo cierto, el espíritu está dispuesto, mas la carne no se sujeta. Pero yo les aseguro que hoy en día muchos ni siquiera ya el espíritu lo tienen dispuesto, porque han dejado que la conexión para con el Eterno se apague. ¿Ustedes quieren seguir apagados? Allá en casita, ¿ustedes quieren seguir apagados? Entonces, busquemos experimentar esa conexión con el Eterno. Hagamos cosas que enamoren a nuestro Padre. Hagamos cosas que nos llenen de presencia divina. Hagamos cosas que nos insufle el aliento divino en nuestras vidas, que nos motiven más a orar. No solamente tener conocimiento, no solamente hablar, sino ahora arrodillarnos. ¿Cuántas veces al día te arrodillas delante del Eterno? ¿Cuántas veces oras con calidad? Porque les soy sincero, a mí también me pasa, y es algo que obviamente estamos abriendo aquí el corazón, estamos en secreto, en lo íntimo, aquí con todo el mundo viéndonos. A mí también me pasa. Uno puede llegar muy cansado, o pueden ser las 12, 1 de la madrugada, y uno ha terminado su jornada laboral, y uno está exhausto. Y a veces lo que uno puede hacer con el aliento que tiene es solamente recitar el Shema con la mayor concentración que las energías físicas le pueden dar en ese momento. Pero eso que dejaste de hacer por tu trabajo, debes reponerlo en el momento en que tengas las energías. Porque se te va a acumular. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Eterno en oración? ¿Cómo quieres experimentar la presencia divina? ¿Cómo quieres entender las profecías si no te quieres acercar al Eterno? Si la quieres entender solamente para tener conocimiento, hay muchos libros que te pueden explicar eso. Hay muchos maestros que te pueden enseñar eso. Pero debemos, y eso es necesario, no estoy diciendo de que no se haga, es necesario, porque no nos las sabemos todas y necesitamos maestros, porque para eso los instituyó Mashiach. No estoy diciendo de que no, claro que sí. Debemos estudiar, pero a ver, lo principal que ustedes deben tener y que yo debo tener es querer que sea el Eterno quien me confirme esa palabra, esa revelación, que me dé esa conexión para poder yo decir, Padre, gracias, porque me has revelado, ahora siento que tú estás en mí.
Si hace tiempo no experimentas esa conexión, amados, yo les invito a que busquemos cada vez más de nuestro Padre, a que nos esforcemos, y que si te olvidaste de tu primer amor, y que si ahorita dices, yo no me he olvidado del primer amor, ok, pero oras más, porque si no te has olvidado del primer amor, debes tener un nivel espiritual más grande de que como comenzaste. Debes tener un entendimiento mejor del que tenías. Debes tener una revelación de lo alto con más presencia divina, mayor. Debes tener de Bekud Adonai. Y si no lo has hecho, pídele perdón al Eterno. Si sientes que se te ha endurecido el corazón, pídele perdón al Eterno. Porque vamos a tratar de llevar estos estudios, estas enseñanzas, a entender la profecía, a que el Espíritu del Eterno nos revele y nos confirme la palabra. Pero a ver, amados, muchos quieren aprender y saber en qué sello del libro de Apocalipsis estamos. ¿Cuál es el jinete de Apocalipsis? ¿Qué significa esto? Pero no están dispuestos a conectarse con el Eterno. Deme un segundo, ya le doy el pase para que usted dé ese versículo. Amados, es tan importante que nosotros experimentemos la conexión con el Eterno, porque eso nos va a llevar no solamente a prosperar espiritualmente, sino también a prosperar económicamente, a prosperar físicamente y a poder obtener esos galardones que el Eterno tiene en esta vida, en este mundo, en esta era y en el mundo venidero. Amados, vamos a ver los criterios bíblicos para identificar a un verdadero profeta y diferenciarlo de un fallido profeta, de un falso profeta. Pero eso obviamente ya no nos da el tiempo en este momento. Eso va a quedar para la próxima enseñanza, para la próxima parte de estas enseñanzas. Pero lo más importante, amados hermanos, es que recuerden que el espíritu de profecía, la profecía, alumbra a la Torah. Es una puerta para realmente entender la Torah. Es una puerta para que nosotros no guardemos los mandamientos de manera mecánica. Porque cuando una persona guarda los mandamientos de manera mecánica, termina perdiendo el amor al Eterno. Y termina perdiéndose de una riqueza. Por eso falló Israel. Amados, recuerden que dice la Escritura que el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Lo primero es tener temor, y eso es parte del respeto, eso es parte del amor, eso es parte de la reverencia, pero también es parte del temor literal, porque Él es el único que puede hacer y deshacer con nosotros. Amados, confiemos en nuestro Padre y acerquémonos a Él con kavaná, con concentración, buscando esa conexión con Él. Y vamos a, como lo dije hace un momento, vamos a entender en la próxima enseñanza cómo nosotros realmente a través de la Escritura, a través del pensamiento hebreo, vamos a estar firmes delante de un falso profeta. Aún así haga milagros, aún así se cumplan sus profecías. ¿Cómo vamos a saber determinar si es un falso profeta, si es un verdadero profeta, o si realmente el Eterno está hablando de parte, o si Él está hablando de parte del Eterno? Pero eso lo vamos a hacer en la próxima enseñanza. Mis amados, con esta cita bíblica que va a leer nuestro hijo Wilfredo, que se va a acercar aquí para leerlo, vamos a ir culminando esta enseñanza. Adelante, mira. Aleluya. Apocalipsis, Revelación 3:14. Escribe el mensajero de la asamblea de la Odisea. Dice: testigo fiel y verdadero, principio de la creación de hoy, dice esto: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni eres caliente. Quisiera que fuera frío o caliente. Muchas veces, este es un versículo bíblico que me refleja, porque muchas veces podemos decir que somos calientes, pero muchas veces verdaderamente somos fríos. Aquí el mensaje nos dice que prefiere que seamos fríos o calientes, pero no podemos ser tibios porque seremos vomitados. Amén. Entonces, rapidito, voy a darle un testimonio corto. Muchas veces
hacemos porque otro hace o no hacemos porque otro no hace. Creo que cada uno debe buscar su santidad, cada uno debe de saber en qué posición debemos estar, si somos fríos o somos calientes. Creo que la palabra es clara cuando él nos dice de que él dejó el consolador. Nosotros tenemos que tener el Rúa, tenemos que tener ese espíritu de santidad en nuestra vida y movernos conforme a su palabra y a su mandamiento. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Amados, el Eterno ha sido bueno con nosotros y esta enseñanza, más que traernos también conexión con nuestro Padre, también es una clara advertencia a que debemos esforzarnos, seguir apegados a nuestro Padre Celestial y esforzarnos por tener ese debekut, esa fusión y conexión con nuestro Padre que está en el cielo. Que el Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde y les conceda una semana de mucha bendición. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre.